Queridos amigos, queridas amigas, nuevamente estamos en nuestro podcast Esperanza para Hoy. Estamos en una serie de estudios muy importantes que se llaman Fundamentos de nuestra Fe y hemos estado estudiando la creencia número 1, que es las Escrituras. Esta creencia está dividida obviamente en diferentes partes y esta sería ya la parte número 3. Tengo conmigo a dos muy buenos amigos, nos acompaña nuestro hermano Raudel Durán, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí en sintonía de tu programa. y también nuestro hermano. Y su amigo y hermano Sergio Cárdenas. Gracias, pastor, por esta invitación a este programa que es de mucho interés. Muy bien, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que está en el cielo, gracias porque nuevamente nos permite estar aquí estudiando su palabra. Quisiéramos invitarle, por medio de la presencia de su Espíritu, pueda acompañarnos en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Fíjense que algunas personas creen que Dios escribió la Biblia con su propia mano. Y hay otras personas que creen que fueron hombres quienes la escribieron, pero sin dirección divina. ¿Sí? Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se escribió entonces la Biblia? En el tema pasado hablamos un poco acerca de la inspiración, que pues es el origen de ella. Y usted, hermano Raudel, tenía allí un pensamiento que quería compartirnos. Adelante. Sí, un pensamiento que en sí define bien, ¿verdad? Lo de la inspiración de las Escrituras. Dice que la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representando como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica o de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios y no su pluma, ¿verdad? Lo dice la sierva del Señor. Entonces, aquí podemos definir acerca de la inspiración, ¿verdad? Nos lleva a que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Leímos en el programa anterior, en Pedro, que nos habla de eso, ¿verdad? Entonces, es importante entender que los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, pero no eran específicamente su pluma. Porque lo comentábamos en el programa anterior, ¿verdad? Cómo cada uno escribía de acuerdo en el momento que estaba viviendo y de acuerdo a su carácter, de lo que estaba viviendo en el tiempo, su cultura, en diferente tiempo. Sí, probablemente una de las únicas veces donde Dios escribió con su propia mano es tal vez los 10 mandamientos que están registrados en Éxodo 20, pero casi todo lo demás en la Biblia es por medio de un proceso llamado la inspiración, ¿cierto? O inspiración. La inspiración es el proceso mediante el cual Dios comunica sus verdades eternas. ¿Sí? Él no envía a un ángel, ¿cierto?, a decirnos su palabra. Él no la escribe con su mano, sino que inspira a hombres para que ellos revelen las verdades, pero en el formato, ¿cierto?, de la humanidad. De la humanidad. Así es. Sí, pues vemos que estas revelaciones fueron incorporadas en un lenguaje humano. Así es. Porque nosotros no podríamos comprender el lenguaje de Dios. Y Dios tuvo que utilizar a estas personas para que ellos pudieran, a través de sus pensamientos, inspirar. O sea, fueron inspirados por Dios, pero ellos usaron su lenguaje para que pudiéramos nosotros entenderlo. ¿De qué otra manera pudiéramos entenderlo? Si recordemos cuando Dios le empezó a hablar al pueblo de Israel de la montaña, ¿qué dijo el pueblo de Israel a Moisés? No queremos que Dios hable con nosotros, porque era muy fuerte. Ajá. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Que hoy día Dios utiliza a estos hombres para que escribieran y nosotros pudiéramos hablar con Dios a través de las Escrituras, de palabra escrita, ya no palabra audible, sino escrita. Y es importante, ¿no?, que veamos nosotros la carta a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, en el verso 15, y dice, le está hablando a Timoteo y le dice estas palabras bien interesantes, ¿no?
donde dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras. O sea, son sagradas las escrituras. Sí. Entonces nosotros podemos ver este libro como algo sin valor, pero es un libro sagrado. Pero ¿cuándo es sagrado el libro? Cuando nosotros le damos el valor, le damos uso, porque un libro sin uso realmente no transforma a nadie. Exacto. Solamente este libro, al abrirlo, te cambia y te transforma y te da vida. Te ofrece salvación. Ahora, dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Amén. Ahora, es importante para los padres de familia ver que las Sagradas Escrituras, le dice a Timoteo, Pablo, le dice a Timoteo, hey, desde la niñez. Entonces, a los niños desde pequeños hay que enseñar las Escrituras. Porque como dice el proverbio, ¿no? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Me llamó mucho la atención, pastor, que lo que hace usted con sus niños en el trayecto de la iglesia a casa o a un otro lugar, le pone la Biblia en audio. Eso es importante. Sí, para los niños. Porque recordemos que el niño absorbe todo, es una esponjita. Y qué mejor instruirlo con las escrituras que instruirlo con la televisión, con programas que no le edifican en nada. Igual nosotros como adultos pasamos a veces más tiempo en otras cosas, aparatos, ¿no? que con las Sagradas Escrituras, que nos pueden hacer como sabios. O sea, nos da sabiduría, nos da conocimiento. Y qué interesante que a veces nos mira las personas que no son creyentes, y si nosotros nos llamamos ser cristianos y no tenemos esa facilidad de palabra de cómo poder explicar por qué yo creo en Cristo, por qué yo creo en Dios, explicarles por qué yo creo, porque las Escrituras me dicen y me enseñan que hay que creer de que necesitamos ser hallados por Jesús. Así es. Porque recordemos que el tiempo es corto. El tiempo que estamos viviendo es muy corto y creo que ya no hay tiempo suficiente como para poder estar perdiendo el tiempo en otros libros, que no digo que no son importantes, ¿verdad? Pero la Biblia es uno de los más importantes. Y si sigues leyendo el verso que sigue, ¿no? Nos completa ahí la definición en lo que Timoteo recibe de Pablo, ¿no? En el verso 16. A ver, léale, hermano, el 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué interesante, ¿no? Para instruir, para corregir. A veces nosotros como padres, ¿cómo queremos corregir a nuestros hijos? Con la correa, con como se dice, el zapato, ¿no? La chancla. Pero bueno, las Escrituras son interesantes para instruirlos y corregirlos en el amor de Dios, ¿no? Cuando ellos son corregidos de esta manera, ellos hacen un cambio en sus vidas, en sus formas de dirigirse hacia los papás. Así es, la Biblia tiene todos estos usos, ¿cierto? Y todos estos beneficios. Y es importante recordar que la inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones. En otras palabras, estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, no se les dijo qué palabras decir en específico ni de qué forma. Ellos ya tenían un lenguaje, ellos ya tenían expresiones y utilizaron esas expresiones y lenguaje para darle forma al mensaje que Dios les estaba comunicando, ¿sí? Muchas veces ni siquiera ellos mismos podían expresar de la mejor forma lo que estaban viendo. A veces vemos en el Antiguo Testamento profetas que tenían visiones de cosas del cielo que eran extrañas y nuevas para ellos y trataban de explicarlas en su lenguaje, ¿no? Vi un carro de fuego, vi esta otra cosa, y ellos trataban con lo que conocían darle sentido
a lo que Dios les revelaba. Se había revelado. Qué interesante, porque por eso es de que ellos escribieron de lo que ellos miraban. Sí. Porque mucha gente dice, es que eso ya había pasado. Claro, porque de ahí los que escribieron eso fue lo que miraban y de esa manera que ellos miraban de lo que estaba pasando, fue como ellos se inspiraron a escribir para que nosotros pudiéramos entender a consecuencia de lo que sucedía en esos tiempos. Y mucha gente dice, es que antes ya se ve. Claro, porque de ahí agarraron los que escribieron, de ahí agarraron las cosas para que nosotros las pudiéramos entender. Ahora, entonces, la Biblia entonces es la verdad divina expresada en el idioma humano. Así es una combinación entre lo divino y lo humano. Algo muy parecido a lo que se ve en Cristo mismo, que era Dios y a la vez era hombre. ¿Cierto? Es esta mezcla entre estas dos cosas, ¿no? Muy, muy interesante. Por eso podríamos decir que es muy, muy esencial, lo dijimos en uno de nuestros temas anteriores, que el Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de las Escrituras, ya que el lenguaje tal vez no puede, las expresiones humanas a veces no son tan exactas, ¿cierto?, para podernos explicar lo que estos personajes estaban viendo o estaban tratando de decir. Ahí es cuando el Espíritu Santo entra, actúa y nos revela, nos muestra cuál es el significado completo de lo que estos autores están tratando de decir. Sabe que una de las cosas que me llama la atención es de que este libro tan sagrado, que lo han querido destruir, ha pasado por muchos procesos, intentos de quererlo desaparecer por completo, pero dice que la palabra de Dios, ¿qué? La hierba se seca, se marchita, pero su palabra permanecerá para siempre. Hermanos, esta palabra va a permanecer hasta siempre. De una u otra manera que la quieran destruir, por eso es importante que nosotros la conservemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras, cuando te encuentras en una situación difícil en tu vida, memorizas un versículo que te ayude a entender el momento en el que estás pasando, por decir, una situación de persecución. Uh-huh. Señor, yo sé que tú estás a mi lado siempre. Uh-huh. O sea, ¿qué versículo podemos utilizar? El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, es interesante que enseñemos a las personas a que no dejen de estudiar la palabra de Dios. Y de hecho ese es el motivo, ¿no?, por el cual tenemos este programa, uh-huh, para animar a la gente a estudiar, a leer este libro, ¿verdad? O sea, sí, este libro tiene historias fascinantes. Alguien podría decir que tal vez para un niño podría ser aburrido las historias de la Biblia, pero cuando ustedes las leen son historias llenas de drama, llenas de acción, muy, muy interesantes, que mantienen la atención de las personas, ¿sí? Vemos allí diferentes cosas ocurriendo, el diluvio, las conquistas en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los milagros de Jesús. Entonces, es un libro sumamente interesante, que yo creo que ha sido menospreciado, olvidado, pero que realmente, si se toma en serio, arrojaría muchísima luz y nos ayudaría mucho, ¿cierto?, en nuestra cosmovisión de la vida. Nos ayudaría también a ser más precisos a la hora de tomar decisiones. Sí. De hecho, leyendo lo que Sergio empezó a leer, acabando en el verso 17 de 2 de Timoteo 3, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto en el sentido con madurez, porque la perfección pues solamente Jesucristo la practicó, y nosotros, cuando se refiere la palabra a hombre perfecto, se refiere a madurez, ¿verdad? Ahí creciendo, mejorar el carácter, pastor. Así es. Entonces, el libro, la palabra, la Biblia es un libro diseñado, es como el manual, ¿no?, para el ser humano. Decía el pastor ahorita que tocó acerca de la luz. Recordemos que la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, las Escrituras
te dan luz. ¿Por qué? Porque te sacan de la oscuridad en la que te encuentras, en la que nos encontrábamos nosotros en un tiempo. Estuvimos en la oscuridad, pero ahora estamos en la luz, que esa luz es Jesús. Entonces, si alguien de los que nos escucha, ¿verdad?, está en tinieblas, pues la invitación es que salga de las tinieblas a la luz. A la luz. Que es Cristo Jesús. Sí, algunas personas piensan que se debe alumbrar la Biblia para entenderla, pero la Biblia tiene luz en sí misma y nos alumbra a nosotros, ¿no? Es la que nos hace que reflejemos a Jesús. Así es. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Lo divino y lo humano hecho uno solo. Qué interesante. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, lo divino y lo humano hecho uno solo. Dios pudo haber dictado la Biblia, Dios pudo haberla escrita con su propia mano, Dios pudo haber pedido a un ángel que trajera las escrituras, pero Él quiso de alguna forma hacerlo en este proceso llamado inspiración, donde le permite a los seres humanos participar en las escrituras. Y esto mismo lo vemos en la vida de Jesús. Jesús se hizo hombre, ¿cierto? Tomó este cuerpo, un cuerpo humano, y se acercó a nosotros. Entonces vemos a este Dios, ¿cierto?, que intenta acercarse a nosotros de una forma muy humana, muy cercana. Y fíjese qué interesante, porque es tanto el amor de Dios que no te obliga. Él te ofrece. Él se ofreció a sí mismo por ti, se ofreció por cada uno de nosotros. Y Él, del amor que Él te tiene, Él no te fuerza a que lo aceptes, pero sí te da la oportunidad de que vengas a Él. Así es. Él quiere, de una u otra manera, Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos se salven, pero no todos se quieren salvar. Sí, quiero compartir una cita bíblica en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, que cuando recibimos la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, ¿verdad?, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué interesante, porque está diciendo que la recibieron de ellos, pero no era palabra de hombres, ¿no? Pero la recibieron de los hombres. Así es. Entonces, así es. Recibe la palabra de parte de nosotros, pero el Espíritu va a obrar en las... Qué interesante. Entonces hemos aprendido que la forma en que se escribió la Biblia fue por medio de este proceso llamado inspiración. ¿Sí? Donde la mente de Dios, la mente del hombre se unen y esto se convierte en la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Este ha sido un estudio muy interesante. Les invitamos a que nos sigan los siguientes estudios. Vamos a seguir aprendiendo acerca de las Escrituras y queremos cerrar con una oración para terminar. Hermano Raudel, por favor, amén, ayúdenos. Oremos. Te damos gracias, querido Dios, por este estudio. Pedimos que tu presencia esté con nosotros siempre, con los oyentes, y que el deseo nazca en los corazones de estudiar tu palabra, Dios. Te pedimos por todos los que ven este podcast, que seas tú con ellos, los bendigas en sus vidas y donde quiera que estén, y a nosotros también, Señor, tu bendición a donde quiera que estemos. Te lo agradecemos en Cristo Jesús y decimos amén. Amén. Muchas gracias. Los esperamos en nuestro próximo programa.